Vande Rupa Sanatana Raghujuga Sri Jiva Gopalaka Sri Gauranga Gunanubandana Vidho Sadhyasana Dharmitam Papatrapana Kantana Tanamita Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Adunulambito Bujo Kanakabhatatu Sankirtanaika Pitaro Kamalaya Taksho Vishwambaro Dvijabaro Yugadharma Palo Vande Jagatayakaro Karunanavakara Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gururai Pushpavanto Chitra Sandodano Vandeham Shri Ramakrishna Abhayo Charano Sako Sukado Paramanando Sundaro Subalapriyo Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Shri Gaudiya Vaishnav Shri Guru Gaudiya Vaishnava Guru Parampara ki jai. Shri Jiva Goswami ki jai. Shri Satsang Dharmas ki jai. glorious devotees, thank you for Queridos devotos, muchas gracias por asistir a otra de nuestras profundas discusiones sobre los Krishna Sandarbhas. We are in the beginning section, and today we will be discussing Hoy vamos a estar discutiendo authority of the Parivas Sutra. la autoridad principal del Parivasutra. Nuevamente Remind ourselves that the Parivas Sutra is the key recordamos que el Parivasutra es la clave para tener una buena comprensión del Srimad Bhagavatam. and the Srimad Bhagavatam Y el Srimad Bhagavatam es first pramana or el Brahman evidence más elevado o evidencia accepted by aceptada our por tradition nuestra tradición Gaudiya, understanding the supreme absolute truth. entendiendo la verdad absoluta. Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna. So this Parivas Sutra Entonces, este Parivasutra es extremadamente importante. Sri Jiva Goswami en el comienzo del Krishna Sandarbha está creando una forma para educarnos respecto al Parivasutra y como nuestra tradición como Gaudiya Vaishnavas ve el Parivasutra en relación con otras afirmaciones que se hacen en el Srimad Bhagavatam y probablemente con otras escrituras. Eti cham sakala pumsaha Krishna tu bhagavam swayam indrira vyakulam nukam hridayanta yuge yuge. Todas estas son porciones, samsas o porciones de minuto, kalas del Purusha, pero Krishna en sí mismo es Bhagavan en sí mismo. Todos estos aparecen en los planetas cuando hay una disturbancia creada por los ateístas. El Señor encarna para proteger a los ateístas. Vamos a tener una recapitulación pequeña already discussed in the para beginning. traer a colación la terminología que hemos estado trabajando y que también refiere el Jiva Goswami respecto del Parivasutra, porque vamos a estar volviendo a ella una y otra vez.
para exponer la posición de Krishna en el Krishna Sandarbha. Entonces, lo que es importante, lo que hemos hecho repetidamente, es el término de hermenéutica, que dándole una comprensión adecuada a este término es que es en teoría una metodología de interpretación, especialmente la interpretación de textos espirituales, escrituras sagradas, de literatura sabia y de textos filosóficos. La hermenéutica es más hacia los principios interpretativos y métodos utilizados cuando hay una comprensión inmediata, esta falla, e incluye también así entonces un arte de la comprensión y la comunicación. Algo importante a mencionar de Swami Tripurari Maharaj en relación con la naturaleza de Shastra Yukta, porque la definición de esta, como podemos ver, incorpora un significado en la hermenéutica, en la que podemos, de la interpretación que podemos extraer de nuestros textos filosóficos, va a estar iluminada por una comprensión más profunda, más comprensiva, en el sentido de asir más conceptos. Porque excede, como está aquí certificado, afirmado, que hay momentos en los que nuestro entendimiento falla. Entonces, así podemos entrar en Shastra Yukti. Shastra Yukti es como los sadhus están en capacidad de proveernos luces, pensamientos respecto a todas las afirmaciones de las escrituras. Y a veces, lo que es más importante aquí es que, y lo que ya afirmó Jiva Goswami aquí, es que Shastra Yukti es el supremo Brahman. Entonces, cuando podemos ver a través de los ojos de los grandes sadhus, a través de los ojos de nuestro maestro espiritual, el significado de Shastra deviene un Brahman profundo, que va más allá de aquello que está en el Shastra expuesto, incluso excediendo el Shastra Yukti de los sadhus y las afirmaciones del Shastra, todo lo que se expone aquí, porque hay una experiencia específica y directa en relación con esto. Que nosotros estamos hablando de nuestra experiencia, de nuestra revelación espiritual. Entonces, obviamente, esto es una comprensión muy esotérica. Todo esto es una comprensión muy esotérica. Sí, obvio, puedes tener una afirmación respecto a cómo tu guru ve el Shastra. Pero un guru real va a citar Shastra Yukti, ¿sí? Sin contradicción alguna entre las afirmaciones del Sri Guru Shastra. Shastra siempre toma la posición más elevada, pero desde nuestra comprensión nosotros tomamos refugio de los sadhus, del Guru, y allí sí podemos tomar las iluminaciones que ellos nos brindan respecto al Shastra. Su comprensión nos da una
iluminación, una luz de acuerdo a nuestro tiempo, lugar y circunstancia. Van de la mano. O sea, ya saben, Krishna enfatiza esto. Tadvidhi pranipariprajnena sevaya upadek jnana jnanina statvadarshinaha. Si quieres aprender la verdad, aproxímate a tu maestro espiritual, porque esta verdad, la visión de esta verdad, ha venido de su iluminación, de su revelación respecto al Parampara, y esa iluminación recae respecto a los estamentos del Shastra. Pero las revelaciones bien comprensivas que alguien tiene en relación con el Shastra, cuando ellos devienen fijas en la devoción y trascienden este estado en el que hay influencia de la parte externa de Krishna, está la posibilidad de tener esa luz en nosotros, que puede que no tengamos esa habilidad, esa capacidad de saborear y apreciar realmente todo lo que está en el Shastra. Entonces, la importancia del Shastra Yukti está aquí. Vemos que ese Shastra Yukti es el supremo Brahman. Tenemos que ver todo a través del Shastra, a través de los ojos de nuestros gurus, de los sadhus, porque también son el supremo Brahman para nosotros, pero eso también tenemos que aprender a hacer una discriminación apropiada, cómo tomar las afirmaciones de nuestros maestros espirituales para ponerlos en una comprensión adecuada. Porque eso también nos va a dar un nuevo estamento para nosotros, estamento, pensamiento, comprensión de algo. Luego vamos a poner la duda respecto a nuestro maestro espiritual para que él nos la explique, pero todo de manera humilde. Si él no está en capacidad para este propósito, podemos ver que a veces está esta idea del Supremo Pranam, es el Shastra Yukti, y el guru se toma de una forma muy fanática. Donde nosotros como devotos neófitos solo vemos al guru y nuestro guru, no más. Solo vemos el Shastra a través de un guru específico. Y en el principio pues, del camino es el refugio que nos ayuda a cultivar nuestro crecimiento, pero eventualmente, a medida que crecemos, incluso nuestro maestro espiritual mismo nos va a poner en una posición, en una plataforma en la que la plantica de nuestro bhakti sea cultivada. Esta plantica va a crecer respecto a las demás, así como habla Purari Maharaj, sus hojas y todas las ramas que pueden crecer van a crecer por fuera, porque está cerca que ya se va a crear. Donde fácilmente se puede comprender las cosas de una forma apropiada.
Entonces, sí, en el principio hay un refugio eh, de otros más avanzados. Y pues necesitamos tener la habilidad de distinguir estas situaciones entre la comunidad de los devotos. Necesitamos cuidarnos para no volvernos, para no tomar esta mentalidad, una mentalidad canista, donde vemos que Krishna es solo una deidad, donde vemos al guru como no mi guru, nuestro guru. Ya, eventualmente va a haber una plataforma más madura en donde vemos a Krishna y a sus devotos más allá de la deidad y vemos al guru como todos estos grandes sadhus viviendo a nuestro sampradaya y claro también en otras sampradayas para cultivar nuestro crecimiento espiritual. Entonces aquí un poco estas cosas un poco como a forma de comentario. Bueno, es importante que veamos este tipo de cosas de una forma, desde una perspectiva apropiada. Entonces volvemos a nuestra recapitulación, una comprensión desde término de hermenéutica y cómo los textos, las escrituras deben ser interpretadas. Es un arte también, como la ciencia. Vamos a ver que Jiva Goswami, a medida que profundiza en esto, nos va a sumergir en una metodología de interpretación utilizada para soportar de forma apropiada la existencia del comienzo del Krishna Sandarbha del Parispashtra. Y va a volver una y otra vez en nuestro estudio de los Sandarbhas. Esta apropiada aplicación, interpretación. Queremos aproximarnos de una forma madura hacia esta interpretación que debe ser balanceada. Vamos a ver que la aplicación imperativa de nuestra interpretación la queda Jiva Goswami. Respecto a toda la comprensión teológica de los filósofos es de las más elevadas. De las mentes filosóficas más elevadas. Pero nos está mostrando de una manera tan afable para que podamos usar todo esto para nuestro cultivo, nuestro camino espiritual. Y nos podamos rendir una y otra vez a sus pies. Es bueno aproximarnos, incluso si no comprendemos todas las complejidades y los argumentos que están aquí presentes, solo para escuchar si alguien ha llegado a alguna realización respecto a cómo esta gran mente filosófica funciona. Porque esto nos ayuda a incrementar nuestra fe en el Sampradaya, de la cual hemos tomado refugio, en la cual hemos tomado refugio. Entonces, vamos a entrar nuevamente un poco más atrás, a la noche de 28, para repensar. Aquí, pues Jiva básicamente fue hacia la presentación de Sutta Goswami, de todos los descensos de los avatares, y ahora viene a este verso
imperativo y comienza a revelar, a referir todo lo relevante en relación con la comprensión Gaudiya y como lo hace a través de la Anuchara 28 para proveernos estos argumentos. Vamos a tener estos detallados, lo que quiero comenzar por esto, porque es aquí donde, desde donde podemos profundizar en nuestra discusión de hoy. Entonces, el Unicida 28 dice, todas estas son porciones, amsas o porciones de minutocalas del Purusha, pero Krishna es Bhagavan en sí mismo. Él es el mismo Bhagavan quien es la fuente original, Avatari, incluso del Purusha. Entonces, el principio hermenéutico es que entre todos los principales, todas las inyecciones principales, el formador es más débil. The former is weaker. So even though Entonces, incluso si todos los avatares que fueron enlistados se trata de todos los de avatares, él quiere decir que Krishna es Swayam Bhagavan. Y continúa y hace énfasis en esto. Krishna es tenido en cuenta como entre los avatares, ¿no? Y después él se identifica como Swayam Bhagavan. Uno de los dos, el último afirmación toma imperancia. Este principio hermenéutico, el Shruti, que está por encima del contexto del Prakarana, que fue aquello que dijo Sutta Goswami, y yo Goswami aquí los está soportando de manera muy específica. En el discurso de todos los descensos de los avatares, Yoga Goswami aquí comienza y nos lleva hacia un énfasis claro a medida que este estamento se va desarrollando, afirmación se va desarrollando, concepto. Entonces recordemos, el Shruti está por encima del Prakarana. Aunque Krishna esté enlistado entre los 20 avataras, él también está incluido en el contexto de avataras. Su característica de ser avatara se cae cuando la afirmación directa al Shruti tiene ser Krishna es Bhagavan en sí mismo. Entonces, este es un Shruti. Y la definición de Shruti es más fuerte que cualquier otra afirmación. Entonces, primero se hace una afirmación, hay un Shruti, ahí están las características de este Shruti, y es por esto que toma precedencia de un contexto que es Prakarana. Primero, en el estamento en que se dice que él está entre los avatares, y el segundo, Krishna Bhagavan Swayam. Después dice, aparte, para agregarle fuerza a esto, podemos ver que Sutta Goswami comenzó por mencionar la posición del supremo controlador, la fuente de todos los avatares, Bhagavan, y el Purusha, siendo secundario a todos estos descensos de avatares. Luego finaliza la discusión de los avatares de la misma forma, hablando de estos
Estas dos manifestaciones de la divinidad. And he uses that as Y él utiliza eso más allá con una to evidencia más fortify the statement. para fortificar esta In afirmación. his reading of this verse, En then he su goes on lectura de este verso, to continúa el honorable Acharya Totobal. further enforce his Dice, o position. lo lee de esta forma. Y esto lo hace para enfatizar y fortificar todos estos argumentos. Aquí está exponiendo la interpretación de Madhvacharya y señala cómo Madhvacharya Explain this verse. explicó este verso. And then he explains how Madhvacharya's Y después explanation explica cómo la explicación de Madhvacharya no es fully completamente for the comprensiva following reasons. First, he por points las out what siguientes that is. razones. Entonces, primero, señala que Madhvacharya's explanation la of explicación de Madhvacharya. Madhvacharya So he's giving him great honor aquí le está dando un gran honor, ¿no? of this Pariva Sutra. Por su gran comprensión del Parivasutra. Y aquí está señalando que una parte de su explicación no va tan profundo como debería. En esta explicación dice que no es un átomo, ni siquiera un átomo de una distinción en Veda entre el Swamsa y el Amsi. Entonces aquí hay una comprensión donde todos los diferentes avatares del mismo, ellos son todos lo mismo. No hay distinción alguna, no hay una jerarquía entre ellos. Todos tienen las mismas potencias, las mismas posiciones de divinidad. Incluso aquí Jiva dice, bueno, pues no es igual a la fuente. Uno debe ser la fuente de los demás. Tú estás diciendo que no hay una jerarquía, pero en realidad sí la hay. La inexhaustibilidad de todos estos avatares es dada por la inexhaustibilidad de su fuente. Porque él tiene una potencia inexhaustible. No es porque sean iguales, sino porque la fuente no tiene finales absolutos y flota sobre todas las manifestaciones existentes. Nos podemos dar cuenta que la jerarquía siempre se mantiene. Que vemos que Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, y vemos que todas las manifestaciones diferentes que existen se ve de una forma primaria en el Chaturvyuha. Y Vasudeva siempre es el Amsi, ¿sí? La fuente de todas las demás manifestaciones. Como ya hemos escuchado, Vasudeva está viniendo de Niruddha. Entonces, pues primero vemos que en las escrituras está diciendo una y otra vez lo mismo. Vasudeva está siendo reconocido como la fuente de todas las manifestaciones. No son iguales. Sí hay distinción. Entonces, Jiva aquí muestra este punto, ¿no? Hay una jerarquía. Taratamya. Hay una diferencia entre el avatar y los avatares. Entonces, de esa misma forma, siguiendo ese hilo de ideas, Jiva Goswami va a ser un poco un resumen aquí. De esta forma, se ha concluido que Sri Krishna es Bhagavan. Y asimismo el Purusha, siendo inmanente en todos los seres, como Paramatma. Una duda es ahora, o surge ahora en relación con esto.
es glorioso esto, ¿no? Pero debemos verlo de una forma apropiada. Entonces, Jiva Goswami y su explicación nos da comprensión más profunda de la naturaleza de Bhagavan Shri Krishna. Entonces, continuamos ahora con el Anushya número 29, la autoridad imperante del Parivash. Va a ser una discusión muy interesante. Jiva Goswami comienza a revelar, a referir todas estas afirmaciones del Bhagavatam iluminado por el Paravash Sutra. Y lo hace paso por paso. Dice, de esta manera, vemos, se ha concluido que Sri Krishna es Bhagavan. Asimismo, el Purusha, siendo inmanente en todos los seres, como Paramatma. Surge una duda en relación con esto. Esta afirmación única, estableciendo a Krishna, que es el Amsi. ¿Sí? Aquí hay una contradicción con muchas otras afirmaciones, confirmándolo a él como un Amsa. Esto no debería ser interpretado como Gunanunavada o eulogía. Esa es la pregunta, la duda. No debería ser interpretado como Gunanunavada o eulogía. Eulogía. Entonces, así comienza a responder Jiva Goswami. Hay que redefinir la pregunta. Estas son afirmaciones que Krishna es un Amsa tomados por el Srimad Bhagavatam o solo de una escritura aparte. Y el formador, entonces, este capítulo tercero del primer canto, llamado Janmaguya Dhyaya, el misterio de Bhagavan, el misterio de las apariciones de Bhagavan, es en sí mismo el sutra para todas las afirmaciones descritas de los avatares, porque nos informa respecto a ellos y por tanto de forma subsecuente con descripciones muy elaboradas de los avatares. Are amplifications of Y this estas son la amplificación de el Amsi. Entonces, Jiva aquí está diciendo, si quieres verlo como eulogía, vamos a revisarlo, vamos a revisar este argumento un poco más profundo, que él es el mismo en que está trayendo a colación este argumento. Y allí es cuando dice, ¿esto en qué está basado? ¿Estás basándolo en el Srimad Bhagavatam o lo estás basando en otras escrituras? Si lo estás basando en el Srimad Bhagavatam, el formador, el tercer capítulo, el primer canto, el secreto, el misterio, Guya, Janma Guya Dhyaya, secreto, el misterio de las apariciones de el Señor. Esto ya lo hemos traído a colación. Esto es un sutra para todo aquello que nos lleva a una comprensión apropiada de todas las informaciones en relación con los avatares. ¿Sí? Y esto lo vamos a encontrar en el Bhagavatam. Entonces, por tanto, estas elaboraciones van a volver a aparecer en el Bhagavad Purana después. Y aquí, bueno, continúa. Sobre todo, además, entre estos versos, la descripción del tercer capítulo es de Chamsakala Pumsaha. Resalta que el Parivash Sutra,
regla universal y gobernante. Hasta este punto, específicamente en el Anuchina 28, es así que determina el significado a través de la escritura, ¿sí? Haciendo o continuando una declaración formal, un pratilla. Dice, cita, entre todas las afirmaciones descritas respecto a los avatares, conocemos a los avatares distintos a Krishna como unas porciones del Purusha. Y Krishna es conocido como Swayam Bhagavan. Entonces aquí el Parivash es un dictum autoritativo, ¿sí? Y definido como una afirmación que establece una regla que se pone ante otro. Eso se llama Aniyame, Niyama, Karini, Parivar. Esto no es solamente un Parivash, es también un pratilla, es una declaración que Krishna es Swayam Bhagavan. Y eso gobierna sobre todas las explicaciones subsecuentes que pueden venir en el Bhagavatam. Ahora va a elaborar una argumentación más allá de lo que ya hemos visto para clarificar, aclarar. Dice, ahora el Parivash es entendido como solo una vez como un libro que no se repite y por ejemplo el Parivash en caso de tener reglas conflictivas aplica una en el sentido en que una es subsecuente de otra. Por lo tanto, incluso entre millones de afirmaciones hay una que siempre va a gobernar en un solo Parivash. Entonces, cuando se trata de la ejecución de un sacrificio, y el Parivas fue aquello en relación con lo que nosotros actuamos. Y ambos, el que predica esto, o la regla principal es imperativa. Y así es como el Parivas debe ser aplicado. De forma similar, necesitamos ver el Parivas Sutra y comprender cómo debe ser aplicado. Entonces continúa. Incluso millones de afirmaciones son gobernadas por este Parivar. Y así no puede ser una instancia de mera eulogía. Gunaruva. Por el contrario, la erudición real yace en interpretar la interpretación, yace en la interpretación de afirmaciones opuestas en concordancia con este Parivas. Entonces, revisar el Srimad Bhagavatam y tener la capacidad de hacer este contraste respecto a lo que se expone allí. Esta interpretación debe ser la regla que se antepone, está primero antes de cualquier otro. Okay. Paribas, recordemos que es la regla que gobierna sobre un sentido subsidiario, que es el Gaunatvam, aplicable también dentro del Srimad Bhagavatam y no de forma universal. Entonces, Srimad Bhagavatam establece la substancia de la verdad más elevada
Y dado esto, es el sentido esencial incluso para otras escrituras. Es el paribás de otras escrituras. Podemos decir que la metodología aplicada por Yoga Goswami en el Tato Sandarbha, él establece el Srimad Bhagavatam como el Brahman imperante de todas las escrituras. De todas las escrituras, el Srimad Bhagavatam es el más elevado. Y hay muchas razones para decir esto, pero principalmente es porque es el comentario más maduro respecto a la Gaudiya Sampradaya. Incluso de las concepciones más elevadas de su mismo autor, Srila Vasudev. What higher Shastra Yukti Lo que Shastra Yukti nos expone es: necesitamos de este conocimiento trascendental, toda esta comprensión védica, y podemos encontrar a alguien que realmente tuvo la revelación. Entonces allí va a haber la cualificación más elevada para iluminarnos en relación con los significados de las escrituras. Que esto nos va a llevar hacia la puerta de esta revelación. Y va a ser significativo para nuestra experiencia personal y nuestra realidad espiritual. Las escrituras son el camino hacia el Sambandha Videya Prayoyan, y hay un Prayoyan. Y todas estas escrituras, todos los sadhus, están allí para llevarnos a ese destino último. Entonces, el Srimad Bhagavatam, en el Srimad Bhagavatam se describe a sí mismo como lo supremo. Y esto es clave en nuestra comprensión. Y necesitamos utilizar esta clave para no solamente comprender el Srimad Bhagavatam, sino que también debemos aplicar esta comprensión dada por esta clave, Paribhashutra, respecto a todas las revelaciones de las demás escrituras. Bajo el refugio del Bhagavad Purana. Jiva Goswami continúa: más allá de esto, se observa incluso que en otras escrituras hay una declaración, una afirmación declaratoria muy formal. Atigya Vakya es suficiente que impera sobre otros disparates afirmados que se encontraron allí. Esto es un caso evidente de afirmaciones Shruti abocando al Akash, que es el espacio cósmico y cuántico, está sin un orden específico, empático. Y otro Shruti afirmando que es el mismo plano, que vibra y tiene le da vitalidad. Y este principio está por debajo de todos los Nanya, acertando a varios proposiciones, que son aparentemente un conflicto con los Shrutis de nuestras propias conclusiones. Y de todas estas, las que imperan sobre las afirmaciones como, entre comillas, conociendo el alma, todo viene conocido. Y vuelve a citar: todo es el alma. Por lo tanto, incluso los más grandes escolásticos como Sridhar Swami
citó este Parivash. Podemos ver que este principio del Parivashutra y cómo es ser aplicado es el principio consistente utilizado no solamente en este contexto, como yo lo estoy presentando, sino también en otro contexto en relación con el Shastra y la sabiduría filosófica. Jiva Goswami continues to write. Jiva Goswami continúa. De esta forma se ha establecido que desde la perspectiva del Srimad Bhagavatam en sí misma, este Parivash es supremamente pobre. En este caso, desde que el Srimad Bhagavatam supera toda clase de autoridad en las escrituras, las demás escrituras, ya se ha establecido que desde el primer Sandarbha y lo va a volver a hacer, que reconocer estas escrituras también debe ser interpretados como en concordancia siempre con el Parivash. Y su estatus es comparable a los agentes de un rey, quien gobierna sobre todos en concordancia con las leyes mismas que se estipulan por él. Ambos, desde su perspectiva, puede que haya una pregunta en relación con esto. Primero, la pregunta es en relación con el Parivash o simplemente lo estamos viendo como eulogía. Si es así, pues ya lo hemos discutido, ¿no? Aquí está la conclusión. Pero si quieres tomar otra posición, debe ser vista como una afirmación respecto a otras escrituras. Pero debe ser aplicado siempre bajo el Parivash, es lo que el punto al que llega Jiva Goswami. Aquí podemos palpar el objeto de la comprensión de Jiva Goswami y todos sus argumentos profundos. Y esto es solo el comienzo del año 29. Entonces aquí va a continuar más allá y más allá de lo que se está elaborando para darle fuerza a todas estas conclusiones. Conclusiones en relación en cómo debe ser visto el Parivash y todas sus afirmaciones. Entonces, ¿por qué es un Parivash? ¿Qué tan fuerte es en el contexto de Sutta Goswami? Y su explicación en el principio del Bhagavad. Se puede utilizar esto, como lo aplicamos. Permítanme silenciar a alguien. Alguien está desde el celular y le pido que por favor se mutee. Estás chocando el micrófono con algo y el sonido está interrumpiendo. Continuando con esta expresión. Jiva Goswami ahora está defendiendo su conclusión, Siddhanta, en relación con la aparente contradicción de las afirmaciones encontradas en el Bhagavad, así como también en los Puranas. También hay unas afirmaciones ilustrando a Krishna como un Amsa del Purusha, mientras que hay una sola frase, Krishna Stu Bhagavan Swayam, que especifica de forma inequívoca que Krishna es Swayam Bhagavan. Pero esto no puede ser comprendido como meneulogía, sería Arthavada. Esto no puede ser tomado de forma literal. Este es el primer Purva Paksha.
o una perspectiva oposición. Una posición. Si es mera biología, Artavada, entonces no necesitamos aceptar que Krishna estuvo con Swayam. Lo podemos ver como una adoración a esta manifestación en particular. Y los descensos de esto solo sería un avatar Krishna, si se ve desde la eulogía. Este es entonces un Purvapasha. Y aquí en el comentario va a desglosar la naturaleza del Parivash. Entonces, hay tres formas. Aquellas que son útiles para proveer la interpretación correcta de los sutras, aquellos que ayudan a decidir la prioridad de todas las aplicaciones en el caso de reglas conflictuadas, y Paribas que ayuda a determinar las formas de las palabras. Además de esto, la tercera categoría del Parivash, específicamente gramática, mientras que las dos primeras pueden ser usadas para entender e interpretar las escrituras. Entonces, también en el comentario encontramos esa relación con el Sutra. Brevity is the soul of the sutra, as understood from its definition. And then we get the definition of a sutra from the Vishnu. Aquí vemos la definición del sutra, ¿no? Vishnu Tamotara Dharmotara Purana. Además de esto, los sutras son definidos también como lo que se aprende de los sutras, algo conciso, lo que está también entendido y empleado desde las palabras como mínimo de sílabas y a través de una esencia personificada. Entonces, entender a través de unas palabras con unas sílabas específicas. Esto nuevamente nos lleva hacia el fortalecimiento de la posición del Parivashuta en el segundo ahora. Esto también se divide en 6 partes, en 6 términos técnicos o reglas restrictivas respecto a su aplicación. Entonces, manteniendo en la mente la definición del Parivash, como un principio que nos guía hacia lo que nunca antes había existido. Entonces aquí Srila Jiva Goswami identifica el verso 1.328 como un Parivashutra. En este caso no hubo una regla imperativa a este verso, sino que se pudo distinguir de Amsha Avataras de Swayam Bhagavan. Este verso ahora especifica la distinción que sí existe y que es dado pues en la lista de los avatares, pero sí hay una distinción. ¿Sí? Srila Jiva Goswami también llama este verso como pratigya o una declaración, una afirmación declaratoria formal. Un pratigya es una hipótesis o un principio expresado, encontrado de forma canónica, filosófica y explicada respecto a la gramática. Entonces, esto completa la primera porción o subsección de la Anucheda 29. Nuevamente, la Anucheda en sí mismo es una sección. Entonces, toda esta sección está en relación con la
autoridad primordial del Parivashutra. Aparece en Srimad Bhagavatam y cómo debe ser su aplicación. O puede ser una objeción. ¿Es realmente un Parivash? Porque hay otras afirmaciones que conflictúan con esto y pueden ser vistas, saben, como una definición completamente diferente a Krishna. Entonces aquí se pregunta qué es realmente un Parivash. Jiva Goswami argumentó Purva Paksha frente a la eulogía, siendo Krishna como el avatar específico y después se mueve hasta la idea de darle fuerza a este argumento y luego pues da su conclusión, su siddhanta. Ahora, en nuestra siguiente discusión, vamos a estudiar, vamos a ir a la segunda subsección, donde Jiva Goswami va a mostrar y demostrar cómo aparentemente las afirmaciones conflictuadas en el Bhagavatam pueden ser interpretadas de forma correcta utilizando el Parivashutra. Vamos a encontrar una aplicación interesante respecto al Parivashutra a medida que él comienza a revisar todas estas afirmaciones del Bhagavad Purana y ponerles en contexto de forma apropiada respecto al Parivashutra. Entonces volvemos a esta sección 29.2, subsección de Anucha 29. Y aquí hay unas afirmaciones específicas que como necesitamos que interpretar de forma apropiada todo aquello que nos muestra el Bhagavad Purana. Y luego continuamos revisando todas las porciones dentro del mismo Bhagavad Purana que puede ser como en oposición del Parivashutra. Y después va a explicar todo este episodio de Krishna y Arjuna y mostrar cómo el episodio del Lila en sí mismo necesita ser visto como a la luz del Parivashutra. Pues hay una parte individual y otra que siempre debe ir a la luz de la mano del Parivashutra. Perdón. Esto es todo lo que necesita ser interpretado. Entonces, toda esta metodología se trata de el Brahman primario para nosotros, el Tastrayuta, de las almas realizadas, como guru, como sadhu, vienen a cultivar nuestra comprensión de las revelaciones espirituales. Estas revelaciones para nosotros van a hacer, a resultar nuestra vida espiritual. Mientras estemos viviendo en esta revelación, allí todo va a ser dicho en relación con el Shastra y nunca va a perder su importancia, sino que al contrario va a tomar cada vez más importancia. Todas estas afirmaciones del sadhu nos van a dejar atónitos, anonadados respecto a estas revelaciones espirituales. Entonces voy a
concluir con esta afirmación. Si hay alguna pregunta, la puedo responder. Address those. Me las dicen, por favor. ¿Les pueden referir? You can unmute yourself. Se pueden encender el micrófono para tomar la palabra y hacer la If pregunta. not, I will Si no, consider. pues Thank you for sinceramente your les association. agradezco por su amable Pancha asociación. Kalpa Trivicha, Krishna Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Mani